aquí entonces de notaria a notaria. Cuéntame un poco, ¿cómo es la vida en una notaría en México? ¿Tú en qué distrito estás? ¿En México DF? Sí, mira, te platico, yo estoy en la Ciudad de México y en la Ciudad de México, créelo o no, en 9 millones de habitantes somos 12 mujeres notarias. No Ah, hay, ahí no hay cuestión de paridad de género. Y entonces, pues en mi notaría, y aquí está al lado mío una de mis abogadas, yo estoy tratando de ser cunero de notarias, mujeres. pero Yo claro, estoy convencida que tenemos que romper ese techo de cristal que existe en el notario de la Ciudad de México, mira. porque hay más o menos 230 varones y nada más 12 mujeres. Ah, Sí, es increíble. bueno, te digo que en Argentina es exactamente al revés. En Argentina te diré que el 65% o 60 por lo menos son mujeres y el 40 son varones. Ya se ha transformado en una profesión más de mujeres el notariado que de hombres. A nivel país se mantiene la estadística que aunque un poco menor, es más del 50% de mujeres y menos del 50% de varones, pero en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es notoriamente superior la cantidad de notarias mujeres respecto de los hombres. Así que bueno, les vamos a mandar la fórmula para México para ponerse firmes y tener más mujeres en el notariado. Y aquí me acompaña una abogada, yo soy cunero, de verdad, yo quiero ser cunero de notarias, ¿eh? Entonces está en Montserrat Arenas al lado mío y yo estoy convencida de que la mujer es una profesión apta para las mujeres. Claro, Somos más dedicadas, más estudiosas, eh, mucho más organizadas. Y es claro. increíble que existan tan pocas mujeres notarias en la Ciudad de México. O sea que vamos para adelante y vamos a ser cada día más mujeres, estoy segura. Y claro que sí, claro que sí. Y bueno, y justamente nosotros estábamos involucradas un poco en la charla, como te habíamos anticipado, en los temas vinculados a jurisdicción voluntaria, porque sabes, Olga, que aquí en Argentina esa es una asignatura pendiente, todavía lamentablemente por diversas cuestiones que, en fin, que tienen que ver a lo mejor hasta con cuestiones gremiales, no hemos logrado poner en práctica esta fórmula, ya que bueno, hasta ahora se han visto cristalizados todos los proyectos que se presentaron legislativos para poder regular esto. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es en México la actividad de jurisdicción voluntaria del notariado? Mira, te voy a platicar y aquí, a ver, aquí está mi abogada Monse, ¿no? ¿Qué Fíjate tal, que le Monse? pedí que me hiciera un resumen de las distintas leyes del notariado, ¿no? Bien. Y fíjate que la jurisdicción voluntaria es una atribución que se le da al notariado a participar apenas desde el 28 de marzo del 2000. Ah, mirá, Eh, bueno, casi antes, 20 años. recién. Y fíjate que hubo la última ley del notariado, o la más reciente ley del notariado, se publicó el 11 de junio del 2018. Ujú. Y básicamente, déjame platicarte en los temas de jurisdicción voluntaria que podemos vernos involucrados los notarios, y está en el artículo 178, ¿no? Ujú. Y básicamente, fíjate bien, ¿no? Los notarios podemos participar en todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles conozcan los jueces en Ujú. vías de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando, fíjate bien, Victoria, no hubiere menores Ujú. o mayores incapacitados. Ujú. Déjame platicarte una cosa que nos permite participar la ley del notariado cuando existen menores emancipados. Y déjame Ujú. platicarte un poco en el derecho positivo mexicano qué es un menor emancipado. Fíjate, te platico que antes del 2016, exactamente antes del 18 de julio del 2016, querida, en México se permitía el matrimonio entre menores de edad. Ah, El hombre podía tener 16 años y la mujer podía tener 14 años. Pero fíjate bien que se les daba un estatus jurídico distinto y se les llamaba menores emancipados. ujú. Eh,
a pesar de ser menor de edad, menor de 18 años, porque la mayoría de edad en el derecho positivo mexicano es 18 años, estaba casado, ¿no? Claro. Y podían tener libre disposición, administración de sus bienes, Ujú. administración de sus bienes. Entonces, en los asuntos en donde existan menores emancipados, puede participar el notario en vía de jurisdicción voluntaria y obviamente cuando las partes sean mayores de edad, ¿no? Claro. Siempre Entonces, que primer sea, requisito, que haya mutuo acuerdo también. ahí voy, primer requisito. Requisito, que no exista una controversia, Claro. porque si las partes están en conflicto, ya no podemos conocer del asunto los notarios, ¿no? Mm. Y fíjate que enunciativamente, más no limitativamente, la ley del notariado Mm. nos ejemplifica, ¿no? Entonces, podemos participar en sucesiones, Sí. ojo, tanto testamentarias como intestamentarias. Es fabuloso, Claro, en ambas. porque es mucho más ágil el proceso de una sucesión intestamentaria ante notario. Claro, claro. Únicamente se demuestra el entroncamiento, se traen dos testigos y nosotros comenzamos con la sucesión intestamentaria, ¿no? También fíjate que podemos participar, según la ley del notariado, en la celebración y modificación de las capitulaciones matrimoniales. Ujú. Civil de la capitulación matrimonial son los pactos que los otorga a celebrar el matrimonio, Mm. celebran para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de los bienes. También puede hacerse ante notario, fíjate qué interesante. Sí. Otra que puede hacerse ante notario, disolución y liquidación de sociedad conyugal. Claro, Ojo, no disolución del matrimonio. claro. La disolución del matrimonio siempre tiene que ser vía judicial. O sea que esa parte, aunque sea de ¿Nosotros mutuo qué podemos hacer? consentimiento, no pueden hacer divorcio, solamente la adjudicación por liquidación de sociedad conyugal, pero el divorcio en sí mismo no. El divorcio en sí mismo va en sede judicial Exacto. igual. Solamente la... Ok, Sí, y te voy a platicar por qué. Porque los notarios nada más intervenimos en la cuestión patrimonial. Y claro, cuando se disuelve el vínculo matrimonial, hay temas de hijos, hay tema de custodia. Y claro. nosotros nada más participamos en el tema patrimonial. Mm. Otra cosa en esta lista que nos da la ley del notariado, fíjate bien, las informaciones ad perpetuam, los apeos y deslindes, ¿no? En el apeo y deslinde, déjame platicarte una cosa muy interesante, ¿no? Que si nosotros interpretamos armónicamente la ley del notariado y la ley registral en el artículo 63, fíjate qué interesante esto, que en caso de que se aumente la Si tenemos algún problema con la conexión, a ver, ay, lo perdimos, ahora lo volvemos a recuperar. Claro, bueno, como verán, digamos, ahí Ahí. está, ahí volvimos, ahí estamos. ¿Ya? Sí, ahí ¿Me ves? estamos. Sí, sí, sí. Estábamos en lo de los Ya. deslindes. Ah, ah, mira, fíjate bien, esto es muy, muy importante que yo te diga, ¿no? Fíjate bien, si nosotros nada más leemos literalmente que el notario puede participar en los apeos y deslindes, pensaríamos que el notario puede incluso determinar que hay mayor superficie en Claro, una propiedad, pero si interpretamos armónicamente la ley registral del artículo 63, ahí nos dice que cuando hay un aumento en la superficie de la propiedad, únicamente podrá ser mediante resolución o diligencia judicial. Interpretando armónicamente, entonces nos quedamos que los notarios únicamente podemos intervenir en apeos y deslindes cuando no exista aumento de la superficie del claro, derecho real de propiedad, ¿no? claro. Entonces, recapitulando un poco, Porque el ahí se notario supone que podría puede, haber, claro, porque ahí se supone que podría haber una controversia entre un propietario que considera que su superficie es mayor que la del vecino. Entonces, eso sería, llegado el caso, un juez quien debe dirimirlo y no es algo, digamos, de mutuo acuerdo, porque si no habría una cesión de superficies que ya sería una cuestión contractual.
Mira, pues te voy a decir una cosa, aunque las partes convinieran y estén de acuerdo en que al vecino le toca mayor superficie, no lo podría hacer un notario, porque la propia ley registral nos establece que deberá ser mediante una resolución de un juez, ¿no? De una autoridad judicial, ¿no? Claro. Entonces, nada más un poco recapitulándote, básicamente los notarios participamos en los asuntos en vía de jurisdicción voluntaria, y ya vimos que jurisdicción voluntaria es cuando no exista una controversia, ¿no? Ujú. Y ahí te encontré una definición muy bonita de lo que es una jurisdicción voluntaria, que dicen que fíjate que son medidas cautelares. Me gustó un notario define la jurisdicción voluntaria, son las actuaciones dentro de un sistema cautelar en donde se ejerce un control preventivo de la legalidad a través de servicios públicos de fe pública. Fabuloso. Claro. Encuadramos los notarios en claro. toda esa definición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no tiene que existir controversia, como tú bien dijiste, y no tiene facultades para intervenir el notario cuando hay menores de edad no emancipados, como ya te platiqué, o Claro. mayores incapaces, ¿no? Claro, ahí porque aunque Si se cumplen esos requisitos, el notario puede intervenir el notario. Claro. Ahí puede intervenir el notario, ¿no? Digamos, en los casos pero no en todos los actos. Claro, en los casos de menores, aunque participara el Ministerio Público defendiendo a los menores, tampoco en ese caso no está permitido. No está permitido porque nos lo prohíbe la propia ley que nos rige, que es la ley del notario de la Ciudad de México, y es una prohibición expresa, ¿no? Claro. Ahora bien, fíjate qué interesante, querida, y te voy a platicar, porque no solamente nosotros participamos en estos asuntos que marca el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, que se tienen que ver en vía de jurisdicción voluntaria, ¿no? Sino que también, fíjate que el notario participa en otros actos que el propio código sustantivo, el Código Civil, no el Código de Procedimientos Civiles, que es el de la jurisdicción voluntaria, sino el Código Civil, no. Aquí te tengo varios ejemplos, ¿no? Es fabuloso, mira. ¿Dónde puede intervenir el notario que antes no podía? Mira, nosotros podemos intervenir en el nombramiento del tutor cautelar. Ah, mira, el tutor putativo, claro. Vamos a hacer una cosa, Olga, como estamos teniendo algunos problemas con la comunicación, vamos a hacer un corte y vamos a reanudar en 3 minutos y volvemos con la llamada para poder concluir con la nota. ¿Puede ser? Sí. Bueno, ahora volvemos, entonces ahora retomamos el contacto después de una pausa. No se pierdan porque bueno, va a venir algo más jugoso también. Gracias. Aquí la tenemos, entonces Olga, te tenemos nuevamente, aquí está, perdón que teníamos un tema técnico, entonces teníamos que ir al corte. Bueno, entonces ahora sí, estabas contándonos sobre digamos, la aplicación que tenía este tema de jurisdicción voluntaria en México, después de habernos dicho lo que podían, qué no podían y la definición. Bueno, síguenos contando, por favor. Bueno, te platicaba que básicamente la jurisdicción voluntaria en el derecho positivo mexicano está regulado en el Código de Procedimientos Civiles y ahí nos hace una remisión que los notarios podemos participar. Pero en el código, que es el código adjetivo, pero en el código sustantivo también se nos permite participar a los notarios en ciertos actos jurídicos interesantes, ¿no? Y ahí me quedé, todo se cortó esta comunicación, ¿no? Los notarios, y es muy importante porque yo no sé en el derecho argentino, fíjate bien, podemos participar en el nombramiento del tutor cautelar. Ah, eso que me estaba diciendo, sí. Cuando una persona capaz, fíjate, cuando una persona capaz quiere nombrar tutor en caso de caer en su propia incapacidad. Claro. Otra cosa en la que podemos participar los notarios por una norma de remisión del Código Civil, hijos, ¿sí? El reconocimiento de hijos se puede hacer ante notario. Ah, mira. Otra cosa, sí, yo te lo estoy enumerando, ¿no? Otra cosa que puede hacer el notario, que es muy interesante, es el cambio de régimen patrimonial del matrimonio. Ante notario puede cambiarse de un régimen de sociedad conyugal a separación de bienes. Claro. Porque ahí nada más tiene el patrimonio, ¿no? Claro. Únicamente el patrimonio, no estamos decidiendo sobre custodia, sobre patria potestad, sobre cuestiones de derecho familiar, que es derecho público, ¿no? Claro. Patrimonio. Claro. ¿No?
Y bueno, todos estos asuntos por nombre, por civil a notariado podemos actuar, ¿no? Mm, Entonces, afortunadamente, esto permite que los tribunales tengan se descargue el trabajo, ¿no? claro, claro. Porque en Estas competencias plan antes eran todas de judiciales. más concretos, las partes vienen a la notaría, se ponen de acuerdo, el notario como un profesional del derecho puede redactar en un instrumento que los propios interesados se llevan ese mismo día. Claro. Mira, qué interesante. Entonces, la participación del notariado para desahogar los juzgados es fundamental. Claro, claro, sí, sin duda, porque sobre todo, bueno, por estas cuestiones de los juicios sucesorios que aquí en Argentina se tramitan a través de los tribunales y los mismos jueces nos plantean que están con el tribunal atestado de expedientes y que no dan abasto para poder canalizar los procesos en un tiempo razonable, ¿no? Que llevan años y años. Sí, ¿Cuánto tiempo tarda una sucesión en el trámite notarial allí en México? ay, te voy a decir una cosa, el único límite de tiempo que nosotros tenemos es que tenemos que hacer 2 publicaciones de 10 en 10 días en el diario de mayor circulación para determinar quiénes son herederos. O sea Claro, que estamos hablando de que en 20 días, en sí. 21 días, con la redacción del testamento, ya se podría llevar el interesado un instrumento notarial en donde básicamente se reconozcan a los herederos y se nombre albacea. Claro, claro. En el caso de que se haya designado una albacea testamentaria. En Se 10 corta. días. Y aún intestamentaria, porque precisamente son de las cuestiones que ya nos permiten ver Ah, pero digamos, testamentaria, intestamentarias. y En la intestamentaria lo único que se... André, no, pero que te decía, entonces, ¿quién se designa cortó Victoria. claro, que quién designa la albacea en una que es intestada, digamos, cuando es ab intestato, ¿quién designa la albacea si no fue designado en un Yo, testamento? los herederos, déjame Ah, platicarte cómo hay. mira, Primero, Ay, se corta. básicamente con el entroncamiento, con el de cuyos, sí, y con 2 testigos que nos con mejor derecho. claro, Entonces, si vienen los hijos del de cuyos y sí, los testigos dicen que no hay más hijos, sí, entonces obviamente ellos se reconocen carácter de herederos entre sí, sí. ojo, y ellos nombran el albacea. Ah, mira, Eso, en el instrumento notarial se tienen que hacer 2 publicaciones de 10 en 10 días y por eso te digo que en 21 días podrían tener un documento notarial, claro, herederos y siempre una... claro. Ah, Hola, bueno, se corta un poco. se corta un poco. No, una pregunta recién ella nombró que se reconocen entre los herederos, Sí, bueno, que son Sí, herederos. Y veníamos hablando en otras charlas, viste, como que era un acta de comprobación de de notoriedad. notoriedad, Esa claro, es digamos, la naturaleza que en Argentina al menos claro, están abarajando, planteando. planteando. Y acá vos justo dijiste que se reconocen, digamos, esa naturaleza jurídica sí. de esa acta porque no sería una mera comprobación que va haciendo, digamos, el escribano a raíz Sino de que toda la además, documentación, sino que además hace A ver, falta ese reconocimiento. uno, acuérdate que nosotros no podemos determinar el derecho. Dice Ujú. la ley que reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios. ok. En la declaratoria En el Bien. una juez, sucesión intestamentaria, ¿qué hace el notario? O sea, el notario lo único es que claro, es como que recoge los antecedentes, entroncamiento, claro, que no, que el notario como fedatario público puede constar Qué lástima que se corta, ¿eh? de sí, nacimiento, se acredita el entroncamiento con el de cuyos. claro, Ajá. claro, Y entonces, lo que nosotros determinamos como notarios, los 2 testigos nos dicen a los notarios con apercibimiento de declaración de falsedad ante fedatario, que es un delito penal en el derecho positivo mexicano, hmm, eh,
que no hay gente con mejor derecho que los que están acudiendo. Claro. Hijos, o sea, si vienen 2 hijos y somos los únicos hijos, ¿cómo sé si hay más hijos o no? Claro. Los 2 testigos me van a decir que yo los tengo que, por separado, Claro. por separado, me tienen que dar sus dichos, Claro. y queda sentado en la escritura pública. Claro. Y se queda sentado bajo, digamos, apercibimiento, digamos, bajo, como nombraste, Herederos, bajo el ya, código claro, penal, que ¿no? reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios. ¿Qué crees? Una cosa más, su intención de proceder de común acuerdo, Claro. porque si no consta su intención de proceder de común acuerdo, ya no podemos intervenir los notorios, Sí. sino un juez. Claro, claro, sí, si no ya tiene que pasar Bueno. la etapa judicial, porque si no hay acuerdo, tiene que ya pasar una etapa judicial por conflicto. Siempre, siempre. Claro, claro. Bueno, Entonces Olga, también era un juicio que le llaman sucesión testamentaria. claro, claro. Bueno, Olga, ahora, ya que nos has dejado justo el tema en la puerta del tratamiento judicial, porque ahora justamente vamos a tener una conversación con tu hermana Paula para que nos cuente ella desde el punto de vista de los jueces cuánto sirve para la justicia el descongestionamiento de los trámites por la intervención del notario. Así que, bueno, ahora te vamos a ceder, como decimos en Argentina, la posta para darle a ella el testimonio de continuar contándonos y relatando desde las dos caras, desde lo notarial y desde lo judicial, cómo funciona en esta familia de tantos apellidos en la intervención de las dos profesionales tan brillantes que son. Y la verdad que desde ya, Olga, muchísimas gracias por todos los datos que nos has dado, con tanto detalle, con tanta normativa que nos sirve para ir a buscar fuentes, porque para nosotros es derecho comparado. Así que bueno, desde ya, enorme agradecimiento por esta tan buena predisposición de participar con nosotros. Eres un encanto y aquí échale buenas vibras a mi abogada para que sea también próxima notaria, ¿eh? Porque aquí vamos a sacar más. Pero claro, necesitamos más mujeres en el notariado Muy mexicano, bien. por favor. Claro que sí, claro que sí. Gracias, chicas. Bueno, les mandamos Gracias. un abrazo muy fuerte de Argentina.